A donde hemos llegado el día de hoy, como te decía, es a ese pasaje de la crucifixión. Hemos seguido a Jesús a través de una serie de juicios, ¿verdad? Juicios a los que pasó a través de 3 instancias judías, 3 instancias romanas. Jesús fue juzgado ilícitamente. En varios de esos juicios hubieron procedimientos no muy legales, por así ponerlo, ¿no? Que resultaron en la expresa condena a la muerte de Jesús. Y luego hemos seguido a Jesús a través de ese camino al Calvario, camino al Calvario. Calvario, Gólgota, la montaña de la calavera, este lugar donde Jesús sería sacrificado, crucificado. Este lugar se llamaba así, dijimos la vez pasada, porque esa montaña tenía la forma, parecía que estuviera tallada una gran calavera en esa colina. Por eso se le conocía así, como la montaña o la colina de la calavera, donde crucificarían a los criminales. Para llegar ahí, Jesús tuvo que salir del pretorio, de esta guardia romana dentro de la ciudad de Jerusalén donde estaba siendo resguardado, y tuvo que haber caminado hacia, unos 3 kilómetros más o menos, hacia el lugar donde estaba determinada la ejecución de los criminales ese día. Y ese camino es un camino que algunos lo conocen con el nombre de la Vía Dolorosa. La Vía Dolorosa o el Camino del Dolor es un peregrinaje que algunas personas hacen cuando visitan Jerusalén, ¿no? Y básicamente trata de recorrer el mismo lugar por el que Cristo hubiera ido para llegar hacia el lugar de su crucifixión. Hemos seguido a Jesús a través de la Vía Dolorosa y hemos llegado a este lugar de la historia donde Jesús va a ser crucificado. Pero no va a ser crucificado solo, ¿te diste cuenta? Va a ser crucificado junto a otros 2. Estos otros 2 eran criminales, nos dice el texto. Eran criminales. Y lo que tenemos nosotros aquí, en este texto, es una conversación entre ellos, ¿no? Una conversación, podríamos decir así, en el lecho de muerte de estas personas. Y cuando yo pensaba en esto, en el lecho de muerte, cuando pensaba en esta conversación, en estas famosas palabras finales, ¿no? que dijeron estas personas, estos 2 al costado de la cruz de Jesús, pensaba en lo importante de justamente esas últimas palabras. Pensaba en que hay personas, de hecho todas las personas, somos diferentes, ¿verdad? Somos diferentes, pero también las personas, así como son de diferentes, experimentan la muerte de una manera diferente. Sí, hablando de la muerte, no nos gusta mucho tener que hablar de la muerte porque no nos gusta, nos incomoda. Nos incomoda pensar que algún día nos va a pasar a nosotros. Y no nos gusta pensar en la muerte y pateamos el pensar en la muerte hasta que a veces es demasiado tarde. Pero la verdad es que no debería incomodarnos tanto, porque según las estadísticas, la última vez que revisé, de cada 100 personas que nacen, 100 mueren. Entonces, una estadística impresionante. El 100% de los seres humanos que nacen mueren. Eso quiere decir, si tú eres un ser humano, que tú vas a pasar por algo así, que yo voy a pasar por algo así. Y la pregunta es cómo, ¿no? Y no quiero hablar de los detalles de cómo, pero del estado emocional, mental, espiritual, que nos conduce hacia ese umbral. Y lo que quiero decir es que hay personas que mueren o parecen morir con un sentido de paz y tranquilidad. Y otras mueren con un sentido de temor y desesperación. Algunas personas cruzan ese umbral con gozo y otros con amargura, con rencores. Y creo que las personas tienen experiencias distintas en su muerte, quizá en parte porque tuvieron experiencias distintas en su vida. Creo que la forma en cómo vives determinará en gran manera la forma en cómo morirás. Y esto no es una advertencia o condenación, es simplemente el estado que cultivas, el estado emocional, espiritual, que cultivas a lo largo de tu vida. Por ejemplo,
estaba buscando algunas palabras célebres, frases finales de algunas personas en la historia. Y encontré algunas. Por ejemplo, había un gran y famoso filósofo francés que era ateo y de hecho anticristiano, Voltaire. Él es registrado, sus palabras finales fueron registradas por el doctor, el médico que lo atendió en esos momentos. Y según su médico dice que Voltaire decía, y le preguntaba y le decía, te daré la mitad de lo que valgo si me concedes 6 meses de vida. Cuando le dijeron que esto era imposible, entonces él dijo, entonces yo moriré e iré al infierno. Así dijo Voltaire. Después de su muerte, su enfermera es registrada diciendo que aunque a ella le pagaran todo el dinero que había en Europa, no le gustaría ver morir a ningún incrédulo nunca más. Y toda esta noche dice que lloró pidiendo perdón. Hay otro ejemplo de otro filósofo ateo famoso, David Hume, famoso por su escepticismo religioso. Él, en su lecho de muerte, lloró amargamente y es registrado diciendo, estoy en llamas. Así decía David Hume en su lecho de muerte. Y los que presenciaron esa escena la describen como algo horrendo, algo horrible. No así, sin embargo, otros personajes de la historia, como por ejemplo Martín Lutero. Martín Lutero es registrado al final de su vida, en su muerte, diciendo las siguientes palabras. Nuestro Dios es el Dios de quien viene la salvación. Dios es el Señor por quien escapamos de la muerte. Otro gran reformador como Lutero se llamaba Juan o John Knox y sus últimas palabras fueron las siguientes. Vivimos en Cristo, morimos en Cristo y la carne no debe temer a la muerte. Esas últimas palabras, muchas veces esas últimas palabras son indicadoras, son un indicativo de aquello que hemos cultivado a lo largo de toda nuestra vida. En este pasaje encontramos una conversación en el lecho de muerte de Cristo. 2 criminales siendo crucificados a ambos lados del Mesías. Ambos merecían la muerte por sus crímenes, según las leyes de ese país, de Roma. Ambos sin esperanza. Y sin embargo, Jesús llega a pronunciar perdón sobre uno de esos criminales en su lecho de muerte. Ahora, eso puede sonar un poco injusto, ¿no? O sea, estos dos eran criminales, eran ladrones, eran personas que habían llevado unas vidas de maldad, llenas de crímenes, hasta el punto de haber sido condenadas a morir por crucifixión. Ahora, hay evidencia para pensar o creer que estos 2 criminales eran parte de la banda de ampones de Barrabás. Barrabás había sido dejado libre un pasaje más arriba y estos otros 2 parece que eran amigos de él, que habían sido parte de un intento de sublevación, de rebelión y habían sido condenados a morir. Y como te decía, el hecho de que Jesús pronuncie el perdón sobre uno de ellos para alguno podría sonar un poco injusto. ¿Para quién? Bueno, para, no sé, la familia de aquellos que fueron agraviados por este criminal. ¿Verdad? ¿Qué tal si te pasa a ti? ¿Qué tal si alguien comete un agravio en tu contra o en contra de un familiar al que amas? Y luego ves que la justicia llega a su vida y luego una persona dice, no, yo te perdono. ¿What? No, ¿verdad? ¿Y por qué es que muchas veces lo que les deseamos a los demás es la justicia divina, mientras que lo que nos deseamos para nosotros mismos es la misericordia divina? ¿Por qué es que deseamos justicia para ellos, pero misericordia para nosotros? Este doble estándar, de hecho, es un indicador de que
todavía no hemos llegado a comprender la profundidad del perdón de Dios para con nosotros. Y creo que es el punto de este pasaje. El punto de este pasaje es mostrarnos que no hay nada que podamos hacer para ganarnos el perdón de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para que Dios nos ame más. No hay nada que podamos hacer para tratar de comprobarle a Dios que valimos la pena. Y es que a veces creo que la vida cristiana se convierte en un proceso a través del cual le tratamos de comprobar a Cristo que valió la pena que muera por nosotros. Y pensamos, si hago más cosas, si soy más productivo, si leo mi Biblia todos los días, si oro antes de cada comida y antes de acostarme, si sirvo en la iglesia, si vengo todas las semanas a la iglesia, ¿no? Si hago, en fin, y ponemos todas estas cosas, ¿no? Si dejo de hacer esto y comienzo a hacer aquello, y ponemos este tren, estos vagones, ¿verdad? Y pensamos que si tan solo tenemos el trencito ahí en orden y podemos poner todas las cosas en su sitio, le llegaremos a comprobar a Dios que, como dije, valimos la pena. Cuando lo cierto es que no hay nada que puedas hacer. No hay nada que podamos hacer para ganarnos el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ya lo tienes. Porque ya lo tenemos. Porque tu productividad, tu eficiencia, las cosas que haces, las buenas obras. Sí, alguno diría, Manolo, pero la Biblia no dice en Efesios capítulo 2 que hemos sido creados para buenas obras, que Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. La Biblia no dice que la fe sin obras es muerta. Por supuesto que sí lo dice. Pero ¿cómo aplicaríamos esas verdades espirituales a esa persona que está siendo crucificada al lado de Jesús? A quien le quedan minutos de vida, quien no pudo bajarse de esa cruz para hacer las obras. ¿Cómo aplicamos eso a esta persona? Porque si una es cierta, la otra no, y si esta es cierta, la otra no. O es que quizá no hemos compaginado lo que significa eso todavía. Ok, entonces me estoy adelantando, porque en la historia tenemos a estas dos personas que eran criminales, y entre ellos dos, entre esas dos cruces, una tercera. La cruz central, la cruz de Cristo. Jesús, el justo, el santo, el inocente, dando su vida en medio de transgresores, de pecadores. Y es curioso, ¿sabes? Porque 700 años antes de este evento, hay unos versículos que quiero leerte. El profeta Isaías declaró lo siguiente en su libro. En el capítulo 53 dice lo siguiente: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y lo hemos leído de otra traducción, de otra versión de repente, pero básicamente dice eso, que Jesús llevó sobre Él la carga de todos nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y no solamente dice eso, sino que más abajo, en el versículo 12 de ese mismo pasaje de Isaías 53, dice lo siguiente. Dice, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. En otras palabras, lo que quiero que veas es que el sacrificio de Jesús en esa cruz, el sacrificio de Cristo en ese monte de la calavera del Calvario, Gólgota, el sacrificio de Jesús no fue un evento fortuito. No fue que se les ocurrió a los romanos crucificar a esta persona, pobrecito. Ay, pobrecito Jesús. No. 700 años antes había sido escrito por un profeta que el Mesías sufriría de esta manera, contado entre los transgresores, ¿no? Entre los rebeldes.
El libro de Isaías, el capítulo 53 de Isaías es una profecía increíble. Y es más, no es la única. Hay otro pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 22. Quiero leerte brevemente este pasaje. Porque no sucedió 700 años, sino 1000 años. Un milenio antes de que Jesús sea crucificado, el salmista escribió en el Salmo 22 lo siguiente. Dice: mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala. Escucha lo que dice esto. Han atravesado mis manos y mis pies, y puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Escucha, se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa, o echan suertes por mis vestidos, por mi ropa. ¡Qué increíble! O sea, ¿te has dado cuenta de lo que dice? Un milenio antes de que suceda, una descripción de una crucifixión. Han atravesado mis manos y mis pies. Y la crucifixión ni siquiera había sido inventada. ¡Qué alucinante! Han repartido mis ropas, han echado suertes. Y ahí tienes a los soldados echando las suertes por... Es una cosa increíble. 1000 años, 700 años. Este era el plan de Dios. El plan de Dios era dejar que Jesús pueda recibir todo el castigo, como dice Isaías, por nuestra paz. ¿Para qué? Para que ese criminal que fue crucificado a su costado pudiera escuchar las palabras: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, pero no solo ese criminal, sino todos los otros criminales que vendrían después de él, incluyéndote a ti y a mí. Porque no creo que tengo que convencerte, pero tú y yo no estamos muy lejos de ese criminal. No estamos muy lejos. Tú dices: no, pero yo no he cometido ningún crimen. Qué bien por ti. Pero sí has roto la ley de Dios. Sí has pecado. Has mentido. Has roto su ley. Hemos roto su ley. Y merecemos el castigo por eso. El castigo de la ley divina. No de la ley humana, pero la ley divina. ¿Verdad? La ley de Dios. Santiago diría también en su epístola en el Nuevo Testamento que si uno es culpable de un mandamiento, es como si hubiera roto todos. Entonces, nosotros, por defecto y por decisión, nos hemos apartado de Dios. Hemos pecado, hemos hecho lo que no agrada a Dios, lo que es contrario a su naturaleza, lo que nosotros queremos. Hemos tomado nuestro propio camino. Yo he forjado mi propio camino, dicen algunos. Bueno, yo me atrevería a pensar que estos dos criminales habían forjado sus propios caminos, ¿no? Bueno, mira dónde los llevó. La Biblia dice: hay camino que le parece bien al hombre, pero su fin es la muerte. Y creo que eso es lo que estaban experimentando ellos. Habían forjado su propio camino, pero los había llevado a un lugar de una pena y un dolor increíble. Y yo creo, me atrevería a decir que la mayoría de nosotros ha pasado por eso. Te decía, tú y yo no estábamos muy lejos de ese criminal, de esos criminales, porque te diste cuenta cómo se burlaron de Jesús. Es el Mesías que se salve a él también, y si puede salvarte a ti, salva a nosotros también. Se burlaban de Jesús. Y tú y yo nos hemos burlado de Jesús en algún momento también. Hubo una temporada en tu vida en donde hacías escarnio de Jesús. Te burlabas de Jesús y de sus seguidores. Esos locos cucufatos que hacen en la iglesia un domingo. Domingos para dormir, ¿qué cosa? Para ir a la playa. Bueno, mírate ahora. Tú y yo hemos estado en ese mismo lugar. Tú y yo hemos estado en ese mismo lugar, burlándonos de Jesús. Bueno, ¿cuál es su respuesta? La respuesta de Jesús, porque quiero que tengas esta escena en tu mente. O sea, es una escena muy caótica, ¿no? Ya la semana pasada hablamos sobre los estragos físicos que Jesús pasó hasta este punto. No los vamos a volver a editar, pero está en un estado horrible,
Jesús, donde si está con vida no sabemos ni cómo, porque hay personas que ni siquiera llegaban a ese punto, ¿verdad? Muchos morían antes de ser crucificados. No llegaban a ser crucificados porque sus cuerpos no jalaban, ¿no? No llegaban a ello. Jesús está en una condición horrible. Hay personas, una multitud que está mirando atónita. Hay mujeres que están llorando. Hay soldados que se están burlando de él. Y las dos personas que están crucificados al lado de Jesús se están burlando de él. Es una escena muy caótica. Pero ¿cómo responde Jesús? Dice en el verso 34. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a mí me parece alucinante esta reacción de Jesús. Porque están en el acto de crucificarlo. Y él, en vez de lanzar improperios o gritos o acusaciones, lo que hace es orar por su perdón. Orar por su perdón. Diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, esto no significa que no eran culpables, ¿no? Ellos de alguna manera sabían lo que estaban haciendo, pero no tenían el escenario completo. No tenían la escena completa, todo el panorama, ¿verdad? Ellos pensaban que estaban ejecutando a uno del montón, ejecutando a uno más que merecía la muerte. Eso era lo que no sabían. Y Jesús tenía la alteza, los recursos para poder orar por el perdón de sus captores, de sus verdugos, de aquellos que en ese momento estaban atravesando sus muñecas y sus pies con clavos, poniéndolo en una cruz. O sea, es increíble, ¿verdad? Es increíble que Jesús orara por el perdón de sus captores. Pero en esencia, Jesús estaba haciendo simplemente lo que había predicado. Jesús estaba practicando lo que había predicado. Jesús estaba poniendo en práctica lo que les había enseñado a sus discípulos, ¿no? ¿No era Jesús el que le dijo a sus discípulos previamente: oren por aquellos que os persiguen? Pongan la otra mejilla cuando les den una bofetada. Cuando les quiten las cosas, denles otra más. O sea, ¿te das cuenta? Jesús estaba practicando lo que predicaba. Y eso es un punto muy importante, ¿no? Jesús estaba demostrando con su vida sus palabras. Qué importante es esto, porque muchas veces nosotros no nos sentimos así. Muchas veces nosotros tenemos una realidad diferente. Y es la realidad en la que sabemos que hay algo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y hay algo que sabemos que no tenemos que hacer, pero lo hacemos. Y hay este conflicto, esta lucha entre nosotros. Y en esta lucha nos sentimos hipócritas. Y en esta lucha nos sentimos que estamos experimentando ese síndrome de impostor, ¿no? Esta lucha. Si tú te has sentido así o si tú te sientes así, déjame decirte, no estás solo. No estás solo. No estás solo porque en esta sala estás acompañado de un montón de hipócritas. Empezando por quien te habla. Pero no solamente tú y yo. Si el pastor me dijo hipócrita, ¡ah! Nunca me había insultado y no me había dado cuenta. Y la cosa es que no estás solo por estar en este lugar que está, como te dije, lleno de hipócritas, empezando con el que te habla, sino que no estás solo porque el mismo apóstol Pablo, el autor de 1/3 del Nuevo Testamento, escribía en su carta a los romanos y diría en el capítulo 7, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Se lamentaba de sí mismo porque decía, aquello que quiero hacer, no lo hago, y aquello que no debo hacer, lo hago. Esa misma lucha que describíamos hace un momento. Y terminaba diciendo, ¡ay de mí! Pero luego en el mismo pasaje, el versículo siguiente, después de ese lamento por su estado, él decía, pero gracias sean dadas a Dios
por Jesucristo. Y luego explicaría que en Cristo no hay condenación. Que en Cristo no hay condenación. Entonces, muchas veces tú y yo estamos en un lugar en donde sabemos y hemos predicado y hemos dicho, pero tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Si vamos a ser seguidores de Jesús, si vamos a ser cristianos, discípulos, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestra vida. Donde hay un dicho en inglés que dice donde el caucho choca con el asfalto, ¿verdad? No solamente en la doctrina, no solamente en la enseñanza, no solamente en las palabras, no solamente la tradición, no solamente la experiencia religiosa, sino tu vida entera, tu vida, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es un gran ánimo para nosotros. Pero también en otro sentido, y es que Jesús estaba perdonando o pidiendo perdón, intercediendo por estas personas que lo estaban violentando. Y yo pensaba, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando nos sentimos violentados? ¿Cuándo reaccionamos nosotros cuando pensamos que somos víctimas de abuso? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando somos ofendidos? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando pasamos por situaciones así? Claro, ni a ti ni a mí nos van a crucificar por seguir a Jesús, pero como va el mundo, ese escenario parece cada vez estar más cerca. Sin embargo, mientras que ni a ti ni a mí nos crucificarían en este momento por seguir a Jesús, en esta ciudad, hay otras partes del mundo donde sí sucede, en este día, ¿verdad? Todavía hay persecución. Pero nosotros vamos a pasar por cosas similares. O sea, no nos van a crucificar, pero sí, van a haber burlas, ¿sí? Vas a pasar por situaciones donde te vas a sentir ofendido por seguir a Jesús. Porque vienes a la iglesia y le entregas tu vida a Jesús y el día siguiente tienes que ir al trabajo a contarle a tus amigos. Bueno, no tienes que, pero es como que no puedes evitarlo y se los cuentas con mucho ánimo, ¿no? Y se burlan. Oye, ¿qué estás hablando, güey? Es la iglesia. Ya vamos a ver de acá a un mes. Pero ¿cómo reaccionamos cuando somos ofendidos? En varios escenarios, ¿verdad? En diversos escenarios. ¿Perdonamos o nos aferramos al rencor? ¿Perdonamos o nos aferramos a la amargura? Muchas veces hacemos lo segundo, ¿no? Muchas veces nos aferramos al rencor, nos aferramos a la amargura, nos aferramos a, no puedo creer que esta persona, ¿no? Y ese rencor, esa amargura, alguien dijo una vez que aferrarse al rencor y la amargura es como tomarse el veneno y esperar que el otro se muera, ¿no? Y tiene razón, ¿no? Es como nosotros nos aferramos a eso y estamos así como que hirviendo por adentro. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que el poder que resucitó a Cristo de la muerte vive ahora en ti. Y esto quiere decir que tú puedes hacer lo que Jesús hizo. Y no estoy hablando de hacer milagros, señales, prodigios, caminar sobre el agua. Estoy hablando de caminar en la voluntad de Dios. Estoy hablando de que tu vida puede ser transformada por el poder de Dios. Estoy diciendo que tú puedes perdonar, así como Jesús perdonó. Yo no sé qué rencor tengas. Yo no sé a quién, qué cara, qué rostro es la que viene a tu mente en este momento cuando hablamos de rencor, ¿verdad? Pero esa persona que viene a tu mente, Dios quiere que la perdones. Algunos de nosotros nos hemos puesto muy tensos. No puede ser. Déjame un ratito más aferrarme a la amargura. Es que me gusta este veneno. Pero nuevamente, si vamos a seguir el ejemplo de Jesús, tenemos que aprender a perdonar. Y debería decirte, no lo puedes hacer por tu cuenta. No lo puedes hacer por
tu cuenta. Pero Dios nos da su Espíritu. Tenemos ese poder a nuestra disposición. Y mientras que aprendamos a morir a nosotros mismos y a ser llenados del Espíritu de Dios, vamos a poder hacerlo. No es imposible. Es más, hazlo ahora. Hazlo en este momento. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, te entrego esa amargura. Te entrego ese rencor. No quiero volverme a poner esta mochila, quiero dejarla a tus pies. Ayúdame a hacerlo. Tú puedes hacerlo. Ok. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno. Hay burlas que van y vienen de los soldados, de los criminales siendo crucificados. Sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo. Eso vimos la vez pasada también. Pero algo sucede con uno de esos dos criminales. En el verso 39 dice: uno de los criminales colgados junto a él se burló. ¿Así que eres el Mesías? Demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó. El otro criminal protestó. Entonces, cuando leemos los otros evangelios nos damos cuenta que de hecho los dos criminales se burlaban de Jesús. Los dos. Entonces, los dos se burlaban de Jesús, pero en un instante, en un momento dado, algo cambia en el corazón de uno de esos dos criminales. Y de pronto, el que se estaba burlando de Jesús es reprendido por el que se estaba burlando antes. Dice: hey, ¿acaso no temes a Dios ahora que estás condenado a la muerte? Y no tenemos respuesta del criminal burlón, pero era burlón, ¿no? Pero voy a responder, o sea, ¿qué estás hablando? Si tú hace 5 minutos estabas diciendo lo mismo que yo, ¿no? Y hay ese intercambio. Pero ese intercambio es curioso porque hay un gran cambio, ¿no? Y es más, no queda ahí, sino que este criminal que ha experimentado un cambio de corazón, luego se dirige a Jesús y le dice: Señor, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el verso 41 también él confiesa y dice: nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Qué increíble, ¿no? Que este criminal, siendo condenado a morir en la cruz, tenga este cambio de corazón. Los dos llegaron a ese lugar en la misma condición, ¿no? Los dos eran criminales, los dos estaban siendo ejecutados, los dos no tenían esperanza, los dos se burlaban de Cristo, los dos estaban completamente apartados por sus propias decisiones del plan de Dios para su vida. Pero hay un momento final, unas palabras que intercambiaron con Jesús en su lecho de muerte. Y no podrían ser más diferentes, ¿no? No podrían ser más distintas. Uno se burla y el otro se arrepiente. Quiero que me sigas en 5 cosas que este pecador vio en ese momento. 5 cosas que vio. ¿Qué es lo que vio este pecador? Número 1, él ve a Dios como un juez justo. Le dice: hey, ¿no tienes temor de Dios ahora que estás condenado a la muerte? En otras palabras, oye, si la ley humana nos ha hecho esto, ¿cuánto más crees que no va a ser la ley divina? ¿No temes a Dios? Ya párale, ¿no? Un poquito. En otras palabras, se da cuenta que Dios es un juez justo. Otra cosa que ve aquí este hombre es que se ve a sí mismo necesitado de la misericordia de Dios. Se ve como un pecador que necesita la misericordia de Dios. Porque él dice: nosotros merecemos este castigo, ¿no? Lo tercero que ve es que Jesús es diferente.
Porque todos los demás cuando los crucificaban gritaban, insultaban, pero Jesús oraba y decía perdónalos porque no saben lo que hacen. Es distinto este Jesús. Y no sabemos qué cosa fue lo que gatilló ese cambio. Quizá fue el ver a Jesús ser crucificado y ver que en vez de insultar oraba. Quizá fue leer el letrero que estaba sobre su cabeza que decía: este es el rey de los judíos. No sabemos qué fue, pero algo hizo que él cambiara. Dijimos, él vio a Dios como un juez justo. Él se vio a sí mismo como un pecador necesitado de la misericordia de Dios. Él vio a Jesús como diferente, inocente, santo. Número 4, él vio a Jesús como alguien que lo podía salvar. Él vio a Jesús como alguien que lo podía salvar. Acuérdate de mí, le dice, ¿no? Y número 5, él vio a Jesús como rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice. En tu reino. Creía en el reino divino del cual Jesús era rey. Increíble. Qué alucinante el cambio de esta persona en instantes. En un momento pasó de ser un criminal a creer en Jesús. Y la respuesta de Jesús es igual de impresionante, ¿no? Jesús le responde en el verso 43 y le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro, le dice. Es como que, nadie en la Biblia ha recibido una promesa tan clara y segura como esta persona. Que Jesús, el Hijo de Dios, le diga a él: yo te aseguro, yo te lo firmo, acá está mi sello, te lo paso por el notario, esta es la verdad. ¿No? Yo te aseguro que hoy, no mañana, no de aquí en 1000 años, no de aquí en 2 millones de años, hoy estarás conmigo, no solo conmigo, en el paraíso. Y podríamos pasarnos 5 horas en solo esa frase. Pero en esencia Jesús le promete el cielo a este pecador, a este criminal. La promesa, ojo, la promesa es el paraíso, no el purgatorio. A ver, ¿cuántos crímenes has cometido? Ya, bueno, vas a pasar unos 5 años acá, y luego vas a pasar otros 5 años más allá, y cuando hayas pagado lo suficiente, entonces te voy a dejar. No. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira que no le dijo: ¿te has bautizado? No hay bautizos, no hay obras, no hay sacramentos, no hay misas, no hay indulgencias, no hay membresía a la iglesia local, no hay diezmos y ofrendas, no hay viajes misioneros. No hay nada de eso. Pero lo que sí hay son 4 cosas. ¿Listo? Lo que sí hay 4 cosas. 4 cosas que son necesarias para recibir esta promesa. ¿Ok? La primera es una confesión genuina. Una confesión. Confesión. Él dijo: nosotros merecemos este castigo. Él confesó su culpa, confesó su arrepentimiento. O sea, eso, arrepentimiento. Número 2, él confió en Cristo. Confió en Cristo. Señor, tú eres el Rey. Y si tú lo dices, así como Pedro lo dijo esa noche en el mar de Galilea, si tú lo dices, yo puedo caminar sobre el agua. Esta persona dijo: si tú lo dices, yo, un criminal horrible, siendo ejecutado en este momento por mis pecados, yo, en este momento, puedo saber que tú me perdonas. Confió en Cristo. En otras palabras, fe. Lo cuarto es que lo hizo personal. No dijo: acuérdate de nosotros, los pecadores. No, dijo: acuérdate de mí, de este pecador. Y lo cuarto, lo hizo público. Estaba ahí en el lugar más público del mundo en ese momento, siendo crucificado desnudo enfrente de toda la multitud que estaba ahí. Y fue lo suficientemente humilde como para reconocer su condición. Amigos, este hombre puede ver más de lo que mucha gente con la que yo he hablado puede ver. A través de mi tiempo como pastor, he podido conversar con muchas personas y hay personas que no pueden ver
lo que este hombre pudo ver. Hay personas que dicen, no, yo estoy así bien, yo tranquilo, eso es lo tuyo. No, así no pasa nada, yo estoy tranquilo. No necesito a Dios. Si eso te funciona a ti, qué chévere, pero yo estoy bien. Estas cosas son indispensables para recibir esa promesa. Mira que no hubo tiempo de bajarse de la cruz a bautizarse. No hubo tiempo de bajarse de la cruz a hacer un par de obritas. No hubo tiempo de bajarse de la cruz a hacer un par de viajes misioneros. No hubo tiempo para nada, excepto para arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesús, personal y públicamente. Y la Biblia dice que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, tú serás salvo. Tú serás salvo. Qué increíble, ¿no? Yo me preguntaba, ¿qué representan estas tres cruces? Estas tres cruces. La central, la cruz de Cristo, representa dos cosas. Número uno, representa el corazón del hombre para con Dios. Porque es la condición del hombre la que llevó a Jesús a ser crucificado. El rechazo, la hostilidad, la burla que hemos dicho todos nosotros hemos tenido en algún momento para con Dios. Pero también representa el corazón de Dios para el hombre, ¿no? El corazón de Dios para el hombre, que dio su vida por nosotros. El corazón de Dios que mandó a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Pero las otras dos cruces, la cruz de la izquierda y la cruz de la derecha, estas otras dos cruces también representan algo muy importante. Y representan la respuesta de la humanidad, o sea, la respuesta del corazón del hombre a la revelación divina. ¿Cómo vas a responder tú? Es la pregunta. A la revelación de Jesucristo en tu vida. ¿Vas a seguir burlándote? ¿O vas a confesar tu pecado, arrepintiéndote, poniendo tu fe en Jesús y confiando en Él para el perdón de tus pecados? ¿Qué pasó después de este desenlace? Es lo que yo me preguntaba. ¿Cómo fue cuando este criminal llegó al cielo? Como Jesús le había prometido ese día, sucedería. Y yo creo que lo que sucedió fue lo que Jesús dijo que sucedería en la parábola del hijo pródigo, ¿no? ¿Cómo fue el padre a recibir a su hijo cuando llegó a casa después de haberlo desperdiciado todo? Llegó en harapos, llegó habiendo comido comida de cerdo. ¿El padre qué hizo? Lo vistió. Y nosotros somos vestidos de justicia. No una justicia propia, sino la justicia que Dios pone sobre nosotros. Le puso anillos en sus manos que representan esa autoridad. No que nos hemos ganado, sino que Jesús ha ganado para nosotros. Le dio un abrazo, le hizo una fiesta. Y la Biblia dice, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo. Pero también estaba pensando en lo que nos podría decir el otro. ¿Qué nos diría el otro criminal? El que se burló y nunca se arrepintió. Si nos pudiera hablar el día de hoy, ¿qué nos diría? Bueno, creo que nos diría lo mismo que dijo el hombre rico en la parábola de Lázaro y el hombre rico. Y diría, no desperdicies las oportunidades de recibir el perdón de tus pecados. No desperdicies las oportunidades de entregarle tu vida a Cristo, porque nunca sabes cuándo será la última. Y hay algunos que dicen, ya, sí, yo voy a esperar a estar así. Ahorita como que estoy bien todavía, pero dame unos 10 años más que ya me calmo y ahí comienzo. Es que la cosa es que tú no sabes si tienes esos 10 años. Es más, tú no sabes si tienes un día más. Tú no sabes si esta es la última oportunidad que tendrás. De hecho, si este hombre nos podría hablar, tal como este hombre rico rogaba a Dios y le decía, mándale un ángel, mándale a alguien, revélale de alguna manera para que no estén aquí conmigo, a mis familiares, a mis amigos. Esa es la oportunidad que tú y yo
que tú y yo tenemos ahora. ¿Qué vas a hacer con la revelación divina de Jesucristo? Lo que Él ha hecho por ti. Es el mismo dilema milenial. Es el mismo dilema de toda la vida. En Génesis era Caín y Abel. A uno aceptó, al otro rechazó. ¿Por qué? Porque como estos dos al costado de la cruz, uno lo recibió. Uno confió en Él con humildad. Uno escuchó la voz del Espíritu Santo. Uno se arrepintió de sus pecados. Uno confió en las promesas de Dios. Uno le entregó su vida a Cristo. ¿Y otro? ¿Se burló? El otro se burló. Escúchame, ya para terminar. Observa a qué distancia estaban estos dos de Jesús. Estaban equidistantes, ¿no? En otras palabras, estaban a la misma distancia de Jesús. Habían recibido la misma revelación. Los dos podían ver las mismas cosas. No había casi nada diferente. Lo único diferente es que uno escuchó la voz de Dios y respondió con humildad. Eso quiere decir, ¿sabes qué? Quiere decir que ni la distancia, ni la proximidad, ni la exposición, ni el tiempo, ni la oportunidad son suficientes para que tú seas salvo. En otras palabras, tú puedes haber venido a la iglesia toda tu vida y aún así no haber recibido y abrazado la salvación. Tú puedes haber crecido en la iglesia y aún así no conocer a Cristo. La proximidad a Cristo no es una garantía del perdón de tus pecados. No es suficiente que estés en el entorno de Cristo, tienes que abrazar el perdón de Cristo, tal como ese criminal lo hizo. Y esa es la invitación que quiero hacerte en este momento. Vamos a orar.